Hello, happy Friday, everyone. We are back here on Facebook and YouTube right now. Hello, hello. Nice to see you all here. If you are connecting, please send your name. Tell us where you are from. We're now connected on Instagram as well. There we go. Hello, hello. Happy to be back here. Happy it's Friday. If you are here, send a comment. Si estás aquí conectado, envíanos un comentario. Cuéntanos cómo es tu nombre, de dónde eres. All right. Let me see here. All right. Let me make sure that we're all good on Facebook. Let me see. I believe we are here on Facebook. Yes, there we go. Azucena is here. Nice to see you. Dino from Mexico. Hello, Amalia. Hi there. Nice to see you. Thank you for joining. All right. We are also, let me see, connecting. Okay, good here on YouTube as well. Jeremiah's hello. All right, Eduardo, hi, nice to see you. We have Uruguay connected, Mexico here connected. ¿Qué otros países están aquí con nosotros? Cuéntame aquí en los comentarios de dónde eres. Let me know here in the comments where you are from. Let me see who all is here with us on Facebook, YouTube, and Instagram. All right, Juan Ortiz, quiero aprender a escribir y hablar inglés. Super, Juan. Bueno, te cuento que puedes aprender a escribir, hablar, escuchar, conversar en inglés con Open English. Entonces recuerden, si ustedes quieren más información sobre el curso de Open English, los precios, las promociones, porque en este momento estamos en 60% de descuento, envía la palabra profe aquí en los comentarios para que podamos enviarte la información que necesitas. Okay, Panama here as well. Guatemala, Jeremiah's excellent. Darwin from Colombia, excellent. The Dominican Republic is here. Argentina, excellent. Entonces, hoy les cuento que hoy voy a compartir unos tips de cómo podemos aprender inglés a través de la música. How can we learn English with music? I'm going to share some of my tips about how you can learn using music and English. This is one of the most common questions. How can I learn watching movies? How can I learn watching series? How can I learn watching or listening to music? All right, let me see. Un consejo para ser más disciplinado con mis clases y perder la vergüenza. Darwin, bueno, voy a compartir un tip contigo porque eso es súper importante. Yo creo que muchas personas han enfrentado lo mismo, como esa falta de disciplina. Mi recomendación es agendar un espacio todos los días para el inglés. Y eso aplica si estás estudiando con Open English o si quieres aprender en otro lado. Siempre tener como un tiempo designado para aprender. Digamos, en las noches, tú sabes que a las 8 estás apagado tu computador, ya estás como descansando, tal vez estás en el celular. Bueno, quita un espacio, saca un espacio como media hora. Tampoco tiene que ser mucho tiempo, pero media hora dedicado solamente al inglés. Apaga el teléfono o ponlo en modo avión para que no estés distraído con Instagram, TikTok, YouTube, lo que sea. Y tener como un tiempo especial todos los días para estudiar inglés. Y en las clases de Open English, bueno, te cuento que muchas veces las personas pasan por acá para decir que tienen miedo de hablar en inglés. Un consejo sería como entrar a una clase como oyente y escuchar, simplemente escuchar, para que tú puedas sentir como más cómodo en la clase y entender más la dinámica. Ok. Si mi inglés no es muy bueno, lo quiero aprender porque es muy necesario. Luis, sí, es muy necesario. Hoy en día hablar otro idioma en inglés es súper importante. Entonces, para más información, envía la palabra profe o Facebook y YouTube. Voy a dejar un link también en la descripción para que ustedes pueden recibir más información. Okay, let me see. Okay, so Ramiro, great question. Before, I'm all over the place today. Yo estoy como una loca hoy. Se me ha olvidado presentarme. Mi nombre es Maritza. Yo soy de los Estados Unidos. My name is Maritza, and I am from the United States. If you are connecting here
for the first time, welcome, welcome. So let's jump into today's lesson, which is tips for learning English with music. So music is a great way actually to practice your English. It's a really great way to practice your English. It's repetitive. So sometimes I think of it like this. I don't know if this has happened to you guys, but I remember lyrics to songs from like 15 or 20 years ago. I know all the lyrics. Do I know how to conjugate all the verbs in Spanish? No. And I've tried and I've tried. And so it's interesting to think about. I know how to memorize songs, but I know that some things like verbs, for example, in another language are difficult. It's interesting how our memory works. Entonces, para mí me parece súper interesante que es, yo siempre doy como el ejemplo que yo recuerdo como la letra de alguna canción de hace 15, 20 años, sin problema, pero yo sufro memorizar como los verbos en español, por ejemplo. Es como muy curioso cómo funciona, como es en el cerebro. Pero muchas veces como la música tiene un ritmo, tiene como un melodía, para que eso facilite como más nuestro aprendizaje de la letra y de inglés. Okay, so it's a great way to learn how to speak English. You can learn different phrases, new phrases, and it's a great alternative way to learn English. And it's also an interactive exercise for listening, and for speaking. And I'll explain a tip how you can practice your speaking with music as well. And vocabulary skills. And vocabulary skills is a great way to learn. It's another great way to learn. All right. So, hi there. Nice to see you guys here. All right. Yeah, it is funny. Like I said, yeah, space days. Has that happened to you? All right. Okay, so we can sing an English song, but when it comes to speaking, that's a different story. Yes, I totally agree. It's a different story when you actually have to speak it, but music's a great way to start. Okay. Literal, yo soy así. Yo me aprendo rápido las músicas en inglés, pero soy mala para aprender en inglés si aprender como los verbos. Bueno, Liliana, tú puedes aprender como los verbos a través de la música también. Okay. Let me see here. All right. Okay, we've got Argentina here. Very good. Okay, so first tip to learn music with English is to download your favorite songs and print off or download the lyrics and review the words. Be sure to review any words that aren't familiar to you. So, tip número 1 es descargar tus canciones favoritas y imprimir o descargar la letra también y revisar las palabras y asegúrate que no hay como palabras que no entiendes, o si hay una palabra que no entiendes, bueno, toma el tiempo para como hacer el ejercicio para buscar la palabra, buscar la pronunciación, qué significa esta palabra. So, take your favorite songs, download them, review the lyrics. Letra en inglés sería lyrics in English. Lyrics. Okay, lyrics. Okay. Yo nunca entiendo las letras de canciones en inglés. All right, no te preocupes. Eso es como súper normal, porque incluso para mí algunas canciones en inglés es como súper difícil como memorizar la letra, o yo no entiendo incluso la letra. Entonces es muy bueno tener como un soporte visual para leer el texto para entender la letra. Okay. All right, Marco. Hello, welcome. Just in time for us. We are talking about tips to learn English with movies. All right. Let me see here. All right. See, I love to sing in English. Susanna, excellent. That's another great way as well. I learned music in English really fast as Black Freezer. Very good. All right. Samuel says, en las canciones. Samuel, yo creo que yo perdí como la otra parte del comentario. Okay. Let me see. All right. So,
Tip number two is to look up the karaoke versions of songs to practice repeating the lyrics and practice speaking. Otro tip para aprender inglés con la música es buscar la versión de karaoke. Bueno, no sé si a ustedes les gustan el karaoke como yo, pero puedes buscar como en YouTube una canción, tu canción favorita, y intente como, bueno, cantar tal vez en privado, pero cantar la letra y repetir la letra que ya sabes de la canción. Eso como te puede ayudar. O es otra forma de como practicar esa parte de speaking sin tener como un compañero. So this is another great way to kind of practice speaking without having a speaking partner. Have the karaoke version of the song and maybe the lyrics on the side, and try and sing the song by yourself. So you're practicing speaking, you're practicing those mouth movements. And another great thing with karaoke and music is that you have to speak at a certain rhythm. Entonces, muchas veces ustedes me dicen que, bueno, yo hablo súper despacio en inglés. Entonces, con la karaoke es como una buena práctica de empezar como, bueno, escuchar un ritmo y intentar como hablar un poco más rápido. Entonces, eso es como buena forma de cómo practicar la fluidez en inglés también. Okay, let me see. Is slang considered proper English? Samuel, that's a great question. So that brings me to my third point. My third point is a lot of music has slang, swear words, and maybe not the greatest pronunciation. So this is something to keep in mind when you're using music to learn English. Eso es como algo para tener, tomar en cuenta cuando estás a intentar como aprender inglés con la música. Es que hay muchas canciones, hay mucha música que tiene como groserías, tiene jerga o slang en inglés, o la pronunciación no es como 100% correcto porque al final las personas, los cantantes, están a intentar como poner una palabra que para que funcione con el ritmo. Entonces, tal vez la pronunciación puede ser como diferente por temas de melodía o no es como hablamos en el día a día. Entonces, eso es como súper importante tomar en cuenta. Es como tomar como, ay, no, se me olvidaba la expresión, with a grain of salt, como tomar con un grano de arena. Yo estoy inventando aquí frases también en español, pero es como súper importante tomar en cuenta que hay muchas canciones que yo escucho a las personas como cantando y hay como una grosería. Entonces es como, suena como un poco mal, o yo veo las personas están preguntando, what's slang? What's slang? Slang es como una forma muy informal para hablar en inglés. Entonces, bueno, hay como unas palabras de slang que sí puedes usar en el día a día y hay otros que tal vez no. Entonces, es importante de usar la música, pero la letra también puede ser como un tema fuerte. So, I remember when I was learning Spanish, I told my host mom in Colombia, I said, I'm listening to Wisin y Yandel in Spanish, and I'm learning so much. And she said, that's reggaeton. What do you mean you're learning Spanish with reggaeton? So the same applies to English. So there are certain artists that maybe their lyrics are a little fuerte, and you're trying to learn English, but it's important to kind of have that filter. Exactly. Slang is like the word ain't. Yo creo que eso es una jerga o slang más común en las canciones. Es que los artistas dicen ain't. Eso es súper común como una palabra de slang, y yo no uso esa palabra pues jamás en la vida. Para mí es un slang que no me gusta. Eso suena muy, muy informal. Entonces eso sería como una palabra que siempre suena en las canciones, pero no es muy recomendable como usarlo en tu día a día. Okay, let me see. O sea que las canciones de Eminem es más difícil practicar la pronunciación. Nancy, Eminem songs are even difficult for me. So the good thing about an Eminem song, if it's appropriate, is that you really have to speak fast. Or rap songs, you really have to
move your mouth and change your rhythm. So it's really great exercise for speaking. But yes, the pronunciation can be a little different. And of course, the lyrics can be a little strong sometimes. Okay, let me see here. Let me catch up on your comments. I recommend Taylor Swift's music because her lyrics have a wide vocabulary and she's a genius lyricist. Excellent base to A. So Taylor Swift is perhaps a favorite. Okay, never understand the letters of songs in English. Black Freezer, yo creo que también eso como depende de la canción. Algunas canciones son como súper figurativas o es como una historia, entonces ellos combinan como palabras para que la canción suene bien y no tiene sentido muchas veces. Entonces, eso es como otra parte difícil de aprender inglés con la música. Ok, no siempre es como literal. Ok, Coldplay es lo máximo para practicar. Noren, yes, I love Coldplay. One of my most favorite bands. I love Coldplay, and they're a great band to listen to practice speaking. They have a lot of repetitive lyrics, but they speak, or I guess sing pretty clearly. Okay, let me see here. All right. So, yes, I tried learning Spanish with reggaeton. ¿Qué género recomienda para comenzar a practicar? ¿O qué música? Okay, excellent question, Ceci. CCCAB77. What are some good artists to listen to? So we've had some recommendations with Coldplay, with Taylor Swift. I recommend the Beatles. They're a classic band, one of my other most favorite bands. They have really clear pronunciation with their music, even though they are from the UK and their accent might be a little different. It's a great place to start. Frank Sinatra, yes. Noah says the Beatles, yes. We're on the same wavelength today. You read my mind. Okay, 80s music is also great. They have some repetitive songs I'm trying to think of from the 80s. Rock bands are usually a little more difficult to understand, especially from the 80s. But someone like Elton John, for example, is another great artist. Adele, all right, we have some Adele fans. I also think that Bruno Mars is a great artist to listen to kind of hear a more clear pronunciation. He's not really a rapper, so you can kind of follow along a little more. Base to A says Oasis, another great one. Okay, Doja Cat, suena bien hasta que traduces las letras. Sí, Adriana. Sí, Doja Cat es un poco fuerte. Buena la música, pero sí, al momento de leer la letra, tal vez no vas a aprender como tanto inglés con ella. Michael Bublé is another great artist. Jacqueline, great suggestion. He sings a lot of classic songs and has extremely clear pronunciation. So that's another great example. Maroon 5. Maroon 5 is a great one. Another great group. They have more figurative songs sometimes, so maybe their lyrics won't make a lot of sense. But my suggestion, as always, is to go through the lyrics and go word for word. It's better to go word for word with lyrics rather than trying to understand these artistic phrases these artists write. Entonces, tal vez a veces con la letra de la música es mejor ir palabra por palabra en lugar de entender la frase artística que esa persona inventó, porque yo creo que muchas veces las personas terminan como más confundidos, como, ¿qué están diciendo? Pero palabra por palabra está bien. Okay, I like Doja Cat's music, but her lyrics don't make sense most of the time. Yes, sometimes lyrics just don't make sense for the purpose of the song sounding good. Okay, let me see here. And another suggestion, si eres como un principiante de inglés, mi recomendación es escuchar las canciones de películas Disney. Entonces, eso es como otro no sé, género de música donde puedes escuchar. Y yo creo que muchas veces ustedes, no sé, recuerdan el ritmo, cómo es de melodía de la canción. Entonces, las canciones de Disney también son como más infantiles, pero igual es como una letra muy limpia, una letra muy agradable, por decir. Entonces, las canciones de Disney.
Okay, let me see here. Frank Sinatra is another easy way to learn English. Yes, Beatriz, he's a classic artist. Phil Collins. All right, Tarzan music. Yes, the songs from Tarzan are great. The songs from Tarzan make me cry, but those are great lyrics. Songs from The Little Mermaid, from Aladdin, from Beauty and the Beast. That's another group of music that it's enjoyable and has correct English. All right, here, let me see if I see any. Let me see if I see any more suggestions. Beyonce, all right, great. You understand Beyonce? Beyonce is a great artist. ABBA, yes, ABBA is making a comeback, as we say in English. ABBA is another great group from the 70s, 60s, 70s that you could also learn English with. Ok, aparte de canciones de Disney, ¿qué otras recomiendas? Juanca López, bueno, lo bueno es que Open English tiene en Spotify 13 playlists de como diferentes géneros de música. Por ejemplo, tenemos un playlist en Spotify que tiene como solamente canciones de rap, por ejemplo, o otras canciones donde uno tiene que deletrear como parte de la música. Por ejemplo, esta canción de Respect de Aretha Franklin, bueno, uno está como repitiendo R-E-S-P-E-C-T. Bueno, yo no voy a cantar más, pero ustedes pueden encontrar como un playlist donde ustedes tienen que deletrear en inglés con las canciones. Entonces, en Spotify es gratis, es un perfil que tenemos, Open English, que pueden buscar y pueden encontrar 13 playlists de todo tipo de música para aprender inglés. Okay, yes, Dancing Queen. I love Dancing Queen and the Bee Gees. You guys have good taste in music. Si te gusta como no sé cómo sería esto en español, como gusto de música. You guys have good taste in music. You guys are listing a lot of great artists. All right. So some bands in the 80s like Modern Talking, they speak English so clearly. Very good. Basic Ace is going to make a playlist after this class. Very good. All right. Star Maker. Very good. All right. Yes, you have good. If you like someone's what they like in terms of music, you can say you have good taste in music. 5 Seconds of Summer. Excellent. So we have lots of recommendations here. So to wrap up our class and our tips. First tip, download your favorite songs, print off the lyrics, and review words to see if there are any that you aren't familiar with. And look up the definition, look up the pronunciation. And remember that it's better to go word by word rather than trying to understand all of these artistic expressions. Entonces, tip número 1 fue como descargar tus canciones favoritas, buscar la letra y repasar por la letra y mirar si hay una palabra que no conoces. Bueno, busca la pronunciación, busca el significado, pero intenta como más palabra por palabra en lugar de como las expresiones o sí, como las oraciones en las canciones, porque a veces es como, es más complicado entender como una expresión completa que palabra por palabra. All right, number 2, look up the karaoke versions of the songs. To practice speaking, look up the karaoke versions of the songs. You can have the lyrics there and practice reading the lyrics with the song. This will help you speak at different different rhythm or maybe a little faster than you normally would be in speaking. So that can help with your fluency in English. Entonces busca las versiones de karaoke, busca la letra y pues como practicar con la canción, más que todo para como hablar en inglés a un ritmo diferente. No necesariamente es como tienes que como cantar la canción, pero intenta como seguir la canción con el ritmo para que tú puedas mejorar como ese tema de fluency en inglés y para que tú puedas como tener como un ritmo diferente de hablar y practicar como los movimientos en inglés de la pronunciación.
Tip number 3, el otro consejo es tener cuidado con las letras. Mientras que estás aprendiendo en inglés, cuidado con las letras porque muchas canciones tienen muchas groserías. Muchas canciones usan como slang, como jerga, como expresiones muy informales que en tu día a día no deberías usar. Por ejemplo, la palabra ain't. Eso es como parte de muchas canciones, pero mi recomendación es nunca usar esa palabra. No es una grosería, pero suena como medio feo. Es muy informal. Y tener cuidado con la pronunciación, porque obviamente en las canciones las personas están intentando seguir un ritmo, entonces ellos cambian la pronunciación para que suene mejor la canción. Entonces es tener esas cosas en cuenta cuando estás estudiando inglés con la música. Y algunos artistas, The Beatles, Bruno Mars, Taylor Swift, Adele, we don't understand Adele when she's speaking normally, but when she's singing, I tend to understand her a little more. Disney movie songs are also great to listen to. Canciones de las películas Disney son muy buenos para practicar también. Y recuerden que en Open English tenemos un playlist en Spotify. Yo creo que tienes que buscar Open English pegado en Spotify y sale como 13 playlists con todo tipo de música y está como dividido por género y por como formas de aprender inglés. Por ejemplo, si quieres deletrear en inglés con las canciones, hay un playlist. Si quieres practicar con rap, hay otro playlist. Okay. All right. Let me see here. Any other suggestions for learning music? Okay, yes, ain't. Yes, that is how you spell it. Okay. All right, Claudia, I'm glad you enjoyed these tips. Maria, I'm glad you enjoyed these tips as well. Remember, lots of people sent suggestions for songs or artists to listen to, so you can review the comments for any other suggestions or recommendations. Muchas personas dejarán en los comentarios recomendaciones de para aprender inglés. Y recuerden que ustedes también pueden aprender inglés este año con Open English. Recuerden que puedes enviar aquí en los comentarios la palabra profe para más información sobre los precios, los horarios, la promoción que tenemos en este momento, que es de 60% off de tu curso de inglés. Y para recordarles también que esta clase queda grabada en las páginas de nosotros, en Facebook, YouTube, Instagram, y que tenemos esas clases todos los días de la semana, lunes a viernes. Entonces, el lunes tenemos la primera clase a las 12 de la tarde y en la tarde-noche, tenemos otra clase a las 6. ¿Listos? All right. Okay, I don't understand music in English, like reggaeton, the modern music. Maru, mi sugerencia es como empezar con canciones más como Disney songs. Mira la letra, busca la letra y puedes estudiar por ese lado con la música. All right, Nancy, thank you so much for joining us today. Karina, thank you. All right, Susanna, after learning the meaning of the words, just repeat and practice the pronunciation. Exactly. All right, well, I hope you guys have a wonderful weekend. Espero que todos tengan un fin de semana maravilloso. Y nos vemos el lunes conmigo a las 6 de la tarde y con Teacher Chris a las 12 de la tarde. All right, take care, everyone.